El título de la enseñanza de hoy es El miserable final del pecador, o el fin miserable del pecador. Como el título lo describe, es cuál es el destino del pecador, cuál es el fin, cuál es el final de una persona que vive impíamente, un pecador que nunca se arrepiente de sus pecados, y esto se refiere a un pecador impenitente que vive su vida creyendo ser algo aún, creyendo ser religioso, cristiano, pero que al final de todas las cosas nunca ha nacido de nuevo. ¿Y cuál es el destino? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde va esa persona? De eso se trata la enseñanza de hoy, y consideraremos el texto en Primera de Pedro. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 18. Nuestro texto dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pongan atención, este es el texto del cual vamos a hablar el día de hoy. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Para entrar un poquito en el contexto, vamos a leer, vamos a ir a la Escritura. Pueden abrir sus Biblias desde el versículo 12 y vamos a leer al versículo 19 para que veamos un poco el contexto, que comprendamos de qué se trata el texto, ¿verdad? Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 12, capítulo 4 de Primera de Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Ponga atención. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay un gozo cristiano aún en medio de una persecución y de padecimientos. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de ¿quién? De Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aquí está hablando a cristianos que tienen al Espíritu Santo. Luego dice: ciertamente de parte de ellos, y estos son los impíos y los pecadores. Vamos a ver el contraste. Ciertamente de parte de ellos, Él, este es Jesucristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El creyente verdadero glorifica al Señor Jesucristo, y aquellos que no le conocen blasfeman en contra de Jesucristo. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por los cristianos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el destino? ¿Cuál será el final de aquellas personas rebeldes que no obedecen a quién? Al Evangelio de Dios, a la palabra de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amado Padre, te queremos rogar, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Sin embargo, Señor, aún queremos clamarte más. Que nos bendiga, Señor. Bendíceme a mí, por favor, Dios, con tu palabra. Háblame aún más con tu palabra, Señor.
Examíname con tu palabra, escudriñame con tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo, Dios, esté en mí, Señor, por favor. Padre, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Dios. Quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlo en mi fuerza. Por eso clamo de tu ayuda, Señor. Ayúdame, Santo Espíritu, para poder hablar como conviene. Pero también ayuda a esta audiencia y a todos los que van a escuchar, Señor, posteriormente, para que puedan entender, Dios mío santo, cuál es el final del impío, cuál es el fin del pecador. Ese final tan miserable que le espera a todas las personas que no logren arrepentirse a tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridas personas, si nosotros estudiamos la historia del cristianismo, nos vamos a dar cuenta que nuestra historia ha sido una historia desde sus principios, una historia de sufrimiento, una historia de padecimientos, una historia de persecuciones, de tentaciones, de dificultades. Si ustedes conocen quién es su maestro, se van a dar cuenta que Él es nuestro gran ejemplo. El fundador del cristianismo, si quisiéramos llamarle así, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Maestro, Él padeció, Él sufrió, Él fue perseguido, Él fue vituperado, Él fue tentado, Él sufrió dificultades, hambre, desvelos, sueños, etc. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, literalmente, una muerte de cruz. ¿Y qué decimos de los apóstoles del Señor Jesucristo? Si nosotros nos damos cuenta, Pedro está escribiendo esta carta, la primera carta de Pedro a estos cristianos, lo hace por una ocasión, y la ocasión lo hace aproximadamente en el año 62 o en el año 63 después de Cristo. Todavía no había venido la persecución, la gran persecución, la primera de las grandes persecuciones a los cristianos bajo el emperador Nerón. Todavía no había venido, eso fue en el año 64. Sin embargo, aquí estaban las vísperas de la persecución a los cristianos, porque si nosotros leemos algunos versículos en esta misma epístola, nos vamos a dar cuenta claramente desde el principio de que la ocasión de esta carta es porque hay una persecución cristiana, pero por una causa, no por ser ladrones, no por ser blasfemos, no por ser malas personas, sino por ser cristianos. Y hay una persecución cristiana, y si nosotros vemos en algunos versículos, por ejemplo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otro lugar, dice el apóstol Pedro en esta misma carta, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. O sea, estos cristianos no estaban padeciendo por la justicia. Un ladrón puede sufrir y padecer por la justicia, pero esa es una justa retribución. Pero un cristiano que está haciendo lo bueno, que está actuando rectamente, padece. ¿Pero por qué está padeciendo? Por el nombre del Señor Jesucristo, por su fe. Más adelante nos dice también, esto es solo para entender el contexto, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, estaban siendo calumniados las personas, murmuraban, les llamaban malhechores, pero al final vemos que los calumnian por una buena conducta en Cristo Jesús. Y así podemos ir sacando distintos versículos. Identificamos que en esta carta el apóstol Pedro le está escribiendo a la iglesia bajo un periodo de persecución. Por lo tanto, la intención que tiene Pedro es alentar, es animar a los cristianos que aún en la persecución, en la prueba, en la aflicción, ellos se aferren a su fe, porque hay una esperanza que es mucho más gloriosa que los padecimientos temporales del cuerpo en esta tierra. Amén. Sin embargo, cuando llegamos al texto, al versículo 18, nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol está citando Proverbios 11:31. Y aunque no es exacto con la escritura que tenemos acá de la traducción hebrea,
En la Septuaginta, que es el texto que cita el apóstol Pedro, en Proverbios 11:31 dice la Escritura, y podemos citarlo, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Pero en la Septuaginta dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, el apóstol Pedro está citando el Antiguo Testamento para darnos a entender una cosa, de que hay un contraste, y esto es lo que debemos observar, hay un contraste entre dos grupos de personas. Unos se llaman los justos, y estos justos no son aquellas personas que tienen una justicia en sí mismos, sino son aquellas personas que han sido lavadas en la sangre del Cordero, aquellas personas que han sido justificadas por la sangre del Cordero, pero aquellas personas que también han sido santificadas por el Espíritu Santo. Un justo es una persona que no solamente dice yo soy justificado por la fe, sino que también es santificado por el Espíritu Santo. Amén. Ese es un justo. Pero ese justo con dificultad, ¿qué cosa? Se salva. Ha obtenido la salvación de parte de Dios, el perdón de los pecados, pero con muchas dificultades, como nos dice el contexto. Con estas dificultades entra al cielo. Es necesario que todos nosotros los cristianos entremos en el cielo con mucha tribulación, con mucha persecución, con mucha angustia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo un cristianismo muy ligero, sin mucha aflicción, sin mucha tentación, entonces nos podemos ir enfriando. Pero cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, ahí es cuando nosotros comenzamos a clamar de rodillas, oh Señor, ayúdame por favor, ten misericordia de mí. Amén. Pero nos pone de contraste a otras personas, y estas otras personas son catalogadas como impíos y pecadores. Entonces es importante que observemos cuál es el estado, en primer lugar, y cuál es la recompensa del justo. El estado y la recompensa o el fin de un justo es su salvación, eso lo dice el texto. Contrapuesto con cuál es el estado, la condición y el fin o el final de un impío y un pecador, que es lo que vamos a ver. De entrada tenemos que saber que el fin miserable de un pecador es el castigo eterno. Y es de gran importancia que nosotros hoy pongamos atención. Vamos a meditar solo en la segunda parte de este texto. No nos daría tiempo para meditar en todo. Vamos a meditar solo en la segunda parte del texto que dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a ver entonces, en primer lugar, la referencia a estas personas. ¿Quién es el impío? ¿Quién es el pecador? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son estas personas? Y aquí hay que poner mucha atención. Lo primero que vamos a hacer hoy es diagnosticar. Yo me quiero examinar, usted examínese, diagnostiquémonos todos a la luz de la Escritura. ¿Quién es un impío y quién es un pecador? ¿A quién se está refiriendo la Escritura? Vamos a diferenciar antes entre quién es un justo y quién es un impío o un pecador. Vamos a ir a la Escritura. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. El contraste entre un justo y un impío es este. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, oigan, aquí le está llamando, los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Oigan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o las mujeres que se echan con mujeres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son los impíos. ¿Cuál es la diferencia con un justo? Dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia. Quiere decir de que todos nosotros
hemos sido, quizá no todos hemos practicado los mismos pecados, pero todos nosotros hemos fornicado, hemos sido idólatras, hemos sido adúlteros, hemos sido aún afeminados, hemos sido algunas mujeres lesbianas, hemos sido ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etcétera. Pero la diferencia está entre una persona que continúa en ese tipo de vida y conducta. Pero los justos son aquellas personas que esto éramos nosotros. Esto éramos en nuestra vida vieja pasada cuando andábamos en las obras de la carne. Pero bendito Dios que por medio de la predicación de su palabra nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos volvimos del mundo, de la muerte, al Señor Jesucristo, a la vida eterna. Amén. ¿Pero por quién? Hemos sido santificados por el poder del Espíritu Santo y hemos sido, dice esta Escritura, justificados en el Señor Jesucristo. Efesios 5:8 también nos dice la diferencia. Porque en otro tiempo, esto pónganle atención, porque en otro tiempo erais tinieblas. Estamos hablando de un pasado. Estamos hablando de un imperfecto pasado que quiere decir, esto eran ustedes en el pasado. Si trazamos una línea de tiempo, hay un punto en el cual se sufre un cambio. Y no importa aquí si éramos católicos o cristianos evangélicos o si éramos protestantes, mormones, no importa. Pero nosotros podemos ser católicos y andar en nuestros pecados, ser protestantes y andar en nuestros pecados, podemos ser adventistas y andar en nuestros pecados, no importa la religión o el nombre de la denominación. Lo que importa es tu vida y tu conducta, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como ¿qué? Como hijos de luz. Y adelante el siguiente versículo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que una persona justa es una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Una persona justa es una persona que era una pecadora, un pecador, como Pablo lo dice, el más vil de los pecadores, yo el primero. Pero no podemos decir que Pablo continuó siendo un borracho o siendo un fornicario, siendo un idólatra o siendo un blasfemo toda su vida. Sufrió un cambio en un momento y él ahora dice, hermanos, estos éramos todos nosotros. ¿Alguno de ustedes osaría levantar la mano y decir, no, yo nací santo y justo y nunca cometí ningún pecado? ¿Alguno de ustedes lo haría? Ninguno de nosotros lo haríamos. Nuestra conciencia nos acusaría inmediatamente. Pero esto dice la Escritura, erais vosotros. Ahora, 2 Corintios 5:17 nos dice cuál es la nueva naturaleza del justo a quien se refiere el texto. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La gran diferencia es una nueva naturaleza. La gran diferencia es que ha sufrido la regeneración. Un justo ha nacido de nuevo. Amén. Y esta es la diferencia. Entonces vamos a trazar aquí, en otras palabras, que si el justo, el regenerado, el que ha nacido de nuevo, el cristiano verdadero, con dificultad se salva, luego entonces, ¿dónde aparecerá el impío, el injusto, el pecador impenitente? Y esto es lo que nosotros debemos de trazar primeramente, una gran diferencia en las naturalezas. Unas personas tienen al Espíritu Santo y las otras no tienen al Espíritu Santo. Siempre apelo a la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 de ellas, todas las 10 vírgenes profesaban ser cristianas, porque las 10 estaban esperando el advenimiento de Cristo Jesús. Amén. Pero 5 de ellas se prepararon para su venida. 5 de ellas tenían la gracia del Espíritu Santo en su corazón. 5 de ellas habían sido transformadas, no solo en lo externo, sino en su corazón. 5 de ellas tenían al Espíritu Santo. Pero las otras 5 tenían la forma de la religión externa, pero no tenían una vida espiritual. No tenían un cristianismo vital en sus corazones. Por lo tanto, solamente tenían la cáscara.
solamente lo externo, pero estaban muertas en sí mismas. Así puede ser con todos nosotros. Mis queridas personas, todos nosotros podemos, si hacemos una encuesta, decir, ¿usted es cristiano? Sí, no. ¿Usted es cristiano? Sí, no. El 100% de nosotros vamos a decir, yo soy cristiano, porque yo nací en Nicaragua y en Nicaragua todos somos cristianos. Soy mormón cristiano, soy testigo de Jehová cristiano, soy adventista cristiano, soy pentecostal cristiano y todos somos cristianos. Pero el punto está, ¿sos un verdadero cristiano que tenés al Espíritu Santo y has nacido de nuevo? Esa es la gran diferencia. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuál es no solamente la diferencia en la vida entre un justo, entre una persona que ha nacido de nuevo y una impía o una pecadora impenitente? La diferencia en su vida y en su conducta, pero hay una gran diferencia en el final de cada uno de ellos. Salmo 1, 5 y 6 dice, por tanto, no se levantarán los malos, todos estos son sinónimos, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pongan atención. Por lo tanto, en el día del juicio no se van a levantar los impíos, los pecadores, los malos, porque Jehová, versículo 6, conoce el camino de los justos. ¿Por qué Dios conoce el camino de los justos? ¿Saben por qué? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué conoce Dios a los que son suyos, a los justos? Por el Espíritu Santo que mora en vuestros corazones. Amén. Mas la senda de los malos perecerá. Quizás si hay un testigo de Jehová entre nosotros, va a utilizar este texto y va a decir, ¿viste? Ahí dice que el impío y el pecador va a ser destruido, va a ser aniquilado, entonces no hay castigo eterno, no existe el infierno, no existe el lago de fuego. Eso lo utilizan ustedes para asustar a las personas y que sean cristianas. Ese es el argumento de un testigo de Jehová, pero nosotros estamos persuadidos de mejores cosas. Amén. Porque si no, no le vamos a creer al Señor Jesucristo ni al apóstol Pedro siquiera cuando nos estén hablando de que hay un fin para el pecador, para el impío, que no se arrepienta. Y ese fin son los tormentos del infierno. Y tenemos que hablar las cosas claramente. Cuando nosotros, queridas personas, cuando nosotros mencionamos algo acerca de unas doctrinas que son heréticas, de otras sectas, lo hacemos no con la intención de hablar mal de las personas, sino que lo hacemos con la intención de que usted comprenda y se proteja y sea guardado por la verdad que es en Cristo Jesús, para que no escuche esas herejías que los van a llevar a la destrucción. Alguno de ustedes puede comenzar a prestar oído a alguna secta religiosa y de repente se va a desviar del camino. Esa es su responsabilidad, porque la Biblia tiene, lea, escudriñe la Escritura. Amén. El Salmo 37-38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Vamos a ver qué quiere decir eso. Miren cuál es el fin, la posteridad de los impíos va a ser extinta. Los transgresores van a ser destruidos. Pero ¿cómo van a ser destruidos? ¿Cómo van a extinguirse? ¿Cuál va a ser ese juicio? ¿Cuál va a ser ese destino? ¿Cuál va a ser ese final de ellos? Pero antes que procedamos a ver eso, vamos a identificar quiénes son los impíos y los pecadores. Es muy importante que nosotros identifiquemos eso, porque de repente Satanás puede utilizar una maquinación y decir a todas las personas que están en una religión cristiana que ellos no son impíos y que ellos no son pecadores y que su destino es el cielo. Y vamos a ver realmente, escudriñándonos, si una mera profesión de nuestra fe en Jesucristo es suficiente para salvarnos. Algunas personas diferencian a los impíos como todas aquellas personas que están sin Dios. Impío quiere decir, píos quiere decir sin Dios. Algunas personas creen de que los impíos son aquellos adúlteros o aquellos ladrones o aquellos drogadictos o aquellos pandilleros. Solamente aquellos que no van a algún templo religioso son los impíos, pero creen que todos los que van a algún templo religioso o cristiano son cristianos.
y categorizan a los pecadores como aquellas personas que no se quieren arrepentir de los pecados escandalosos, de los pecados grandes, de esas grandes obras de la carne, pero minimizan el pecado del corazón, como la lascivia, como la codicia, como la amargura, como el celo que tiene la persona en contra de otra. Entonces debemos de saber bien a quién se refieren los impíos y a quién se refiere la Escritura con los pecadores. Los impíos, vamos a ver quiénes son estas personas. Los impíos, de manera específica, son todas aquellas personas malas o pecadoras abiertas y profanas. Un impío o un pecador abierto o profano, como lo dice la Escritura en Romanos 1:28, ese es un impío. Vamos a entender que eso es parte de ser un impío. Romanos 1, del 28 al 32, vamos a describir quién es una persona pecadora abierta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, cuando ustedes ven el mundo y las noticias, cuando ustedes ven todas esas cosas del LGBT, cuando ustedes están viendo el aborto, todas las leyes que están ayudando, colaborando impíamente, son aquellas personas que no aprueban o no toman en cuenta el consejo de Dios. Y como ellas no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y quiénes son? Estando atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Estos son impíos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que lo practican, sino, dice la Escritura, sino que también los que se complacen con las personas que practican esas cosas. Queremos conocer el carácter de un impío abierto, es un profano. Ese es el carácter. Primera de Corintios 6, 9, 10, también lo leímos anteriormente, pero vamos a recalcarlo. El carácter de un impío abierto, un pecador profano, es es un fornicario, es un idólatra. Miren, es importante que en este tiempo entendamos qué es idolatría. La idolatría no solamente es lo externo, sino la idolatría también es del corazón. En síntesis, todo lo que ocupa el corazón o la mente de la persona, eso es idolatría. La idolatría puede ser el amor al dinero, el amor a la profesión, puede ser el amor a la familia más que a Dios. Todo aquello que nosotros amamos o adoramos en el lugar de Dios, que le corresponde solo a Dios, eso es idolatría. Pero también idolatría, para que no la hagamos muy pequeña, idolatría es rendirle honor, rendirle culto, rendirle alta veneración, hablarle a las estatuas o a santos que ya están muertos físicamente, aunque estén vivos en el cielo. Eso también es idolatría. Hacerse una escultura, hacerse una imagen y postrarse delante de ella para honrarla y tenerla en alta veneración, eso también es idolatría, para que tampoco nos olvidemos de eso. Luego dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Usted quiere buscar un texto que va en contra de la corriente de este mundo actual? La identidad de género y todo eso, esa filosofía de hoy. ¿Quiere ver un texto? Aquí está. Esas personas se llaman impías según la Biblia, porque no solamente los afeminados son los que tienen una manera, un hombre que tiene la manera o el comportamiento de una mujer, pero también aquel que no solamente tiene la manera, sino que tiene afectos, un hombre con otro hombre, pero que también practica como dice la Escritura, echarse un varón con otro varón. Los ladrones son estos impíos, los avaros son estos impíos, los borrachos, los que viven diciendo malas palabras, los que estafan. Todas estas personas tienen un carácter impío, pero es un pecador abierto o un profano.
Eso para todos nosotros nos suena muy grueso y decimos, realmente ninguno de nosotros somos así. Nosotros no somos idólatras, nosotros no somos borrachos, nosotros no somos fornicarios, nosotros no somos adúlteros. Eso, los impíos entonces no pueden estar dentro de un templo, dentro de una iglesia o dentro de una religión. Erramos. Y vamos a ver más adelante. Un impío también es una persona moralista. Oigan bien esto. Están los impíos moralistas. Son aquellas personas que viven con una conducta externa correcta, apropiada, moral delante de la sociedad. Miren, estas personas no son drogadictas, estas personas no son borrachas, no son ladronas, son responsables, son personas muy educadas, son profesionales, pueden hablar hasta 3 idiomas, son muy buenos en los negocios y no estafan. Un ateo puede ser un impío muy moralista. Una persona que no cree en Dios del todo puede ser una persona digna de imitar su moralismo. Una persona que usted pueda conocer en el trabajo y usted diga, wow, este trabajador en realidad es digno de imitar. No miente, no roba, llega temprano, se va tarde, se viste prudente, se viste bien, hace esto, hace lo otro, y lo observamos y nosotros decimos, esa persona debería ser cristiana. Pero cuando vamos y le comenzamos a preguntar las cosas, cuando comenzamos a ver y a escudriñar su corazón, nos damos cuenta de lo que hay allá adentro. Y simplemente si no cree en Dios, es un ateo o es una atea. Y si cree en un Dios, pero que al final de cuentas está practicando algún tipo de pecado en su corazón, si no ha perdonado a su prójimo, si tiene amarguras o rencores, que eso es lo más típico, la falta de perdón en nuestros corazones, eso es algo muy típico que se da en los seres humanos. ¿Saben por qué? Porque somos muy sensibles y autocompasivos. A nosotros casi no nos gusta hacer el bien a las personas, nos gusta ser servidos. Nos gusta que las personas nos saluden, pero no nos gusta ir a saludar. Y si alguien nos ve mal o nos hace una mala cara o hace un mal gesto, ya nosotros somos resentidos, ya le dejamos de hablar. A esa persona ni me la mencioné, ya no quiero escuchar nada de la fulanita o del fulanito. Esa es la tendencia del corazón del ser humano. Por más moralista que pueda ser una persona en la parte externa, pero al final en su corazón puede guardar rencor o puede tener codicias o lascivias o avaricia o un sinnúmero de pecados que deben de ser mencionados. Miren, el Salmo 36:1 lo resume de esta manera. La iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces no nos podemos engañar, hay impíos moralistas, personas que a la verdad por fuera se ven muy bien, aparentan ser muy buenos, pero dentro de su corazón no tienen temor de Dios. Cuando hablamos con esas personas nos damos cuenta que su ídolo es su dinero, que su ídolo es su empresa, que su ídolo es su familia. Y entonces tenemos que reconocer eso. Pero hay otro tipo de impíos, y son los impíos que se creen buenos. Los impíos que se creen buenos, estos son los que tienen justicia propia. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en Mateo 9:13, lo tenemos, le dijo a aquellos religiosos judíos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque dice el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores, al arrepentimiento. El problema que hay acá es que estas personas no se creen malas. Como hacen muchas buenas obras, como son muy moralistas, entonces agarran todas sus buenas obras de misericordia o de moralismo y entonces luego dicen, no, yo no soy tan malo. Yo, aunque he hecho tal cosa, y lo típico que dicen es, nadie es perfecto, todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, y comienzan a utilizar textos bíblicos, pero lo utilizan para justificar su propia maldad. Entonces, como no son tan malos, ellos se creen buenos.
Y si la palabra les dice, vos sos un impío, vos sos un pecador, te vas a ir al infierno, la persona dice, ¿cómo me podés decir que soy un impío? ¿Cómo me podés decir que soy un pecador? Yo no soy como fulanito, yo no soy como aquel, yo no soy un borracho. ¿A quién nos recuerda eso? ¿Se acuerdan de la parábola del publicano? ¿Se acuerdan? Que estaba aquel fariseo y el fariseo estaba orando consigo mismo. ¿Y qué es lo que decía en su oración? Yo no soy tan malo, yo soy justo. Y el publicano, sintiendo la carga de su pecado, se humilló delante de Dios y le dijo, ten misericordia de mí, Señor. ¿Quién de los dos descendió justificado a su casa? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. ¿Pero por qué razón? Porque la Escritura dice que el Señor Jesús no ha venido a llamar a justos, sino ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lo que eso quiere decir es que hay un tipo de personas, y usted tiene que examinarse, que en sí misma dice, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo soy una buena persona. Entonces, si usted es una buena persona, usted no necesita a Cristo, porque usted se va a ir al cielo por sus buenas obras. ¿Entienden eso? Y ahí es donde el Señor Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, a todos ellos, le dice, ustedes creen que son justos y que se van a ir al cielo por su justicia, pero los publicanos, pero las rameras, pero los pecadores abiertos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí se reconocen como pecadores. El primer paso, para que usted sepa, para que una persona pueda encontrar la verdad de Cristo, pueda recibir el perdón de sus pecados, ¿cuál es? Que se reconozca como un pecador, como una pecadora necesitada. El Señor lo dijo muy claro, que el sano no tiene necesidad de médico, pero los enfermos sí tienen una necesidad del médico. Entonces el Señor vino a llamar a aquellos necesitados, aquellos que sí realmente se ven a sí mismos como pecadores y que dicen, oh miserable de mí, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Amén. Y en estas personas nosotros podemos ver que se puede cumplir aquello que nosotros decimos, la letra mata y el espíritu vivifica. Una persona puede tener mucha letra, mucho conocimiento bíblico, puede tener mucho conocimiento intelectual de muchas ciencias y filosofías de este mundo, pero si al final está destituido del amor, de la misericordia, ¿de qué le sirve la ley? ¿De qué le sirve la letra? De absolutamente nada. La religión del tal es vana, porque la verdadera religión se acompaña no solamente de santidad, sino también de ¿qué? De amor, de misericordia, de servicio. Amén. Otros impíos son aquellos religiosos hipócritas. Miren a todos los impíos, todo lo que abarca ese texto que dice, ¿en dónde aparecerá el impío? Todas esas personas son impías, pero también los religiosos que tienen una hipocresía en sus corazones también son catalogados como impíos. ¿Por qué razón? Dirá usted. Vamos a ver en Juan 8, 41, el 44 y el 47, dice el Señor Jesús a unos religiosos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le respondieron, eran judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y nuestro padre es Dios. Ellos estaban profesando creer en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego le dice en el versículo 44 el Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos dicen, mi padre es Dios. Jesús le dice, tu padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso nos extraña tanto que las personas justifiquen la mentira, las mentiritas piadosas, los pecadillos de las mentiritas piadosas, mentiritas blancas. No hay clasificación de mentiritas grandes y mentiritas pequeñas. Mentir es mentir. Pero cuando un religioso justifica la mentira y dicen, ¿vos crees que por una mentira yo me voy a ir al infierno? Bueno, no te vas a ir al infierno por la mentira, sino por quién es tu padre, y tu padre te va a estar esperando. Si tu padre es Dios, te está esperando en el cielo, pero si tu padre es el diablo, te está esperando en el infierno.
¿Quién es tu padre? Dependiendo de las obras de quien hagas, ese es tu padre. Y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos del diablo queréis hacer. Y en el versículo 47, miren por qué son impíos, aunque tengan la religión. El que es de Dios, oigan, esta es la palabra de Jesucristo. Esta palabra tiene un sello. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero ¿qué más? Por esto no las oís vosotros, les dijo, porque no sois de Dios. Entonces, si sos evangélico, sos cristiano de cualquier denominación y decís que oís la palabra de Dios, pero no la ponés por obra, entonces el Señor te está diciendo que realmente no estás oyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no tenés a Dios, no sos de Dios. Y el que no tiene a Dios es un impío, porque dijimos en la definición, impío es sin Dios o no tiene a Dios. Entonces una persona que pueda venir acá entre nosotros, oiga, esto es para usted. Usted puede tener años de estar viniendo a escuchar la palabra de Dios, pero si usted no pone por obra la palabra de Dios, usted es un impío religioso. Tiene que comprender eso. Y Satanás se encarga, como padre de mentiras, se encarga de engañar en este tiempo. Miren, 2 de Timoteo 3:5 dice que estas personas tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Vamos a leer desde el versículo 1. 2 de Timoteo 3, desde el versículo 1. Observemos este tipo de personas que tienen una apariencia de piedad. O sea, piedad es lo contrario a impío. Impiedad sin Dios. Ahora, piedad o píos, entonces quiere decir que tiene a Dios. Una persona que se ve piadosa, que tiene a Dios. Dice versículo 1, también debes saber esto, le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que en los postreros días, o sea, ahora, 2000 años más tarde aproximadamente, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, ¿cómo los describe? Amadores de sí mismos. ¿No lo vemos? ¿No vemos una generación egocéntrica que no ama a su prójimo, que no sirve a su prójimo, sino que siempre está pendiente de sí misma, que solo piensa en sí, que todo lo que hagan sea para ella, para su propio beneficio? Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Cuánto nosotros vemos el amor al dinero en esta generación? Avaros. Vanagloriosos. ¿Cuánto nosotros no vemos en esta generación las personas vanagloriosas? Soberbias. Vemos a todos los blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hemos escuchado de grandes historias cuando dicen de que encuentran por las calles fetos o niños recién nacidos que están llorando en una bolsa, en un basurero. ¿Han escuchado esas historias? ¿Han escuchado la historia de cuando llegan a rescatar a un bebé recién nacido de una letrina? Allá al fondo, en el excremento, en los orines, está un bebé recién nacido. ¿Quién lo puso ahí? Sino su madre, que no tiene afecto natural. Los padres que abandonan a sus hijos desde la infancia, porque prefieren irse en una fornicación con otra mujer, no tienen afecto natural, no tienen amor de Dios en sus corazones, y eso reina, eso gobierna hoy en día. Padres que prefieren un adulterio y dejar y destruir su matrimonio para irse a vivir la vida con otra mujer y dejar a sus hijos a que los críen sus madres solamente. ¿Acaso no vemos eso en este tiempo? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es la generación que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Vaya a la justicia, vaya a los juicios, vaya a donde sea, vaya a la política y las leyes de este tiempo.
Ponen leyes que son en contra de la piedad, en contra de Dios, en contra de sus santos mandamientos. Y a eso le llaman bueno. Y lo que es bueno en realidad, a eso le llaman malo. Ese es nuestro tiempo. Pero el punto está aquí. El versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piadosos, de religiosos, pero por sus hechos, por su conducta, por su manera de vivir, niegan la eficacia de ella. Dice el apóstol, a estos evita. O sea que al final vemos que hay impíos religiosos, que son todos aquellos que están en los templos, todos aquellos que levantan sus manos, que gritan, que alaban a Dios, que dicen, recibí el bautismo del Espíritu, que se bautizan en agua, que confiesan sus pecados públicamente, aunque después van a sus casas y continúan en sus mismos pecados, que pasan al frente a hacer la oración del pecador y dicen, yo acepto a Cristo. ¿Cuántas personas no han pasado al frente a decir públicamente, yo quiero ser cristiano, pero que al final de cuentas regresan a su vía de impíos? ¿Por qué no toman una verdadera decisión? ¿Por qué cuando no se pasa al frente y en realidad hacen una confesión o una profesión pública de ser cristianos, por qué no son consistentes y en sus vidas también continúan siendo verdaderos cristianos? ¿Cuántas personas hemos visto que hacen eso? Estas personas tienen apariencia de piedad, pero en realidad en sus vidas niegan la eficacia de la misma. Estos viven en sus pecados y como dice el libro de Apocalipsis, dice que ellos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Eso lo dice Apocalipsis 3:1. Ellos tienen nombres de que viven, pero en realidad están muertos. O sea, no han nacido de nuevo. Examínese en este punto, porque quizá usted no es un adúltero, posiblemente usted no es un adúltero. Espero que usted no sea un borracho, espero que no. Pero sí puede ser que usted está en un templo cristiano escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo ya y aún no se ha entregado al Señor de todo corazón y todavía sigue en la práctica de sus pecados. Quizá usted ya fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted ya aceptó a Cristo. Usted ha tomado la cena del Señor incluso. Usted lee la Biblia, usted ora, usted canta las alabanzas. Aún hay algunos que pueden hasta predicar la palabra, otros pueden ser hasta pastores y otros pastoras. No importa eso, si al final su vida en realidad no es piadosa, si no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Estos son los impíos. Estas son las personas que son impías. ¿Y saben por qué son impíos religiosos? ¿Saben por qué? Porque como dijimos, las vírgenes insensatas no tenían ¿qué? Al Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Romanos 8? No es de Él. Si usted por lo tanto no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no ha sido santificado por el Espíritu Santo, usted no es un templo del Dios viviente, es un impío porque no tiene a Dios. Tiene una religión, pero no tiene a Dios. Es una gran diferencia. Amén. Romanos 3:10, quizá alguno nos podrá decir, sí, mi hermano, pero es que todos somos pecadores. Y yo le respondo, amén. El carácter de los impíos, ya lo vimos, pero cuando dice la Escritura, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A qué se refiere la Escritura con pecador? En este caso, la gran justificación está en Romanos 3:10. Hermano, pero está escrito, no hay justo ni aun uno. Y todos tenemos que decir amén, porque la Escritura lo dice. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero la diferencia que hay acá es que este texto se refiere a los pecadores impenitentes. Los pecadores que nunca se han arrepentido de sus pecados.
Los pecadores que viven en la práctica de sus pecados, los pecadores que todavía están esclavizados a sus pecados, los pecadores que no les duele el pecado, los pecadores que se gozan en la maldad y en su pecado, los pecadores que aman y se deleitan en su pecado. Hay una gran diferencia. Leímos al principio la gran diferencia cuando el apóstol dice, y esto erais vosotros. Eras fornicario, hermano, hermana, eras adúltero, eras mentiroso, eras idólatra, eras. Esto erais nosotros, pero en Cristo Jesús todas las cosas han sido hechas nuevas. Ahora has sido regenerado por la gracia del Señor Jesucristo. Esta es la gran diferencia entre los pecadores arrepentidos, los pecadores perdonados, los pecadores justificados y los pecadores impenitentes. Primera de Juan 3, 8, 9 nos deja muy claro el significado. Primera de Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, dice la Escritura. Búsquelo en cualquier versión. El que practica el pecado es del diablo. Esta es la gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si sos cristiano y para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo en tu corazón, ¿cómo pues todavía decís que continúas en la práctica de tus pecados? Hay inconsistencia en tu teología. No es consistente porque el verdadero cristiano que ha sido perdonado por Cristo ha sido libertado, porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y eso quiere decir que ya no estás esclavizado, atado o en la práctica de tus pecados. El versículo 9 nos dice la razón, la causa. Todo aquel que, ¿qué cosa? Que es nacido de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir regenerado. Todo aquel que es regenerado por el Espíritu Santo y por su palabra, ¿no qué? No practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en su corazón. Por esa razón, vamos a ser claros, mis hermanos. Un cristiano puede pecar, un cristiano se desliza, un cristiano puede hacer algún pecado. Pero si ese cristiano se queda en su pecado, si no se duele en su pecado, si no se arrepiente de sus pecados, si no le pide perdón a Dios por su pecado, yo diría, no sé si ese es un cristiano verdadero. Porque la marca de un cristiano verdadero es que el Espíritu Santo lo redarguye, lo reprende, lo exhorta. Viene la palabra y le exhorta. Viene un hermano, le exhorta. Viene a la iglesia, le exhorta. Y si esa persona no responde, ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Cuidado, ya lo tenés contristado. Y ahí es donde marca la diferencia. Pero si sos un cristiano verdadero que vive en el Espíritu y te pasó algo y pecaste, entonces inmediatamente vas a saber que el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a convencer de tu pecado y te va a llevar a que te arrepintas de todo corazón. Pero si ya estás viviendo en una práctica, entonces ahí es la alerta, porque la diferencia no está diciendo el texto que el que practica el pecado no ha nacido de Dios, vive en una práctica de pecado. Ahora usted pregúntese esto, de forma de examinarse. Pregúntese, ¿usted vive aún en la práctica de algún pecado? Pregúnteselo a su propia alma, hable con usted mismo. ¿Vive usted en alguna práctica de pecado? Cualquiera de la lista de los pecados que hemos mencionado hoy o los que no hemos mencionado, pero que Dios en su palabra se lo ha remarcado una y otra vez. Y usted viene hoy y dice, otra vez Dios me está hablando acerca del mismo pecado. Usted vive todavía en esa práctica. Entonces es un impío que profesa ser cristiano, pero aún es un impío porque no tiene a Dios. Pregúntese eso. Pregúntese, ¿se complace en un pecado? ¿El deleite del corazón o está puesto en Cristo, en su palabra, o está puesto en el mundo y en este pecado? Si usted se deleita en un pecado favorito, que no lo quiere dejar porque lo ama mucho, usted
ama su pecado y usted aborrece a Cristo. Sí, aquel Cristo que usted dice, yo soy cristiana, yo soy cristiano, lo aborrece. ¿Por qué razón? Porque ama más su pecado. Porque la causa por la cual Cristo murió en la cruz se llama el pecado. Entonces es como que usted todavía tenga aquella lanza y traspase el costado de Cristo y lo termina de matar. Aquí te mato, Cristo, aunque te amo según mi boca, pero aquí la lanza te la entierro para matarte. La lanza significa el pecado. El pecado es lo que llevó a Cristo a ser crucificado. Amén. Pregúntese estas cosas. Ahora pregúntese, ¿usted cohabita con el pecado? ¿O el pecado es su hábito? Si usted todavía está en un hábito de pecado, entonces ahí usted es donde tiene que saber que todavía no es un cristiano verdadero. Usted tiene que saber que es un impío, un religioso, un pecador, impenitente. ¿Usted ha visto un pez? ¿Cuál es el hábitat del pez? El agua. ¿Usted ha visto un cerdo? ¿Cuál es el hábitat del cerdo? El fango, el lodo. Una anaconda en el Amazonas, su hábitat. Así el pecador impenitente, ¿cuál es su hábito? Deleitarse en su pecado. Entonces pregúntese estas cosas y sincérese. ¿Sabe por qué? Porque vamos a finalizar con el segundo punto, y el segundo punto nos dice cuál es el fin miserable de este impío o de este pecador que no se ha arrepentido de sus pecados. Si usted en esta primera parte se examinó seriamente a la luz de la Escritura, no se engañe. El consejo que le damos es, no se engañe. Mire, ¿de qué sirve que usted profese una religión por el resto de su vida si cuando venga la muerte y usted se encuentre en el juicio de Dios, se va a perder eternamente? Vamos a ver rápidamente lo que dice Primera de Pedro desde el versículo 17. Dice, ¿cuál es el miserable fin o el fin del impío y el pecador? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, se pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, si el justo se salva, porque dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, entonces, por inferencia, encontramos que el impío y el pecador se pierde. Y a esto nos referimos con una perdición eterna. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, el justo va a recibir su justa retribución y el impío y el pecador van a recibir también su retribución según la justicia divina. Judas 1:15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Vieron eso? Cuando está redundando la palabra impío, póngale atención, porque vamos todos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero los que están en Cristo ahorita tienen una seguridad, tienen una paz, tienen una confianza, no en sí mismos, pero sí la tienen en Cristo Jesús. Amén. Y lo demuestran en este tiempo dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero los impíos, aquí dice que van a ser llevados al día del juicio y va a haber un tribunal. Imagínense que va a haber un tribunal. ¿Qué hay en el tribunal? Hay un juez y este va a ser Jesucristo. Y hay testigos, pero está la persona que está ahí para ser enjuiciada. Y esa persona va a ser examinada. Va a ser examinada, van a haber pruebas, van a haber argumentos que se van a sacar en ese día del juicio para examinar a la persona. Y dice que para hacer juicio contra todos y dejar convictos, aquí hay un propósito. Ya la persona de hecho sabe que es convicta de sus pecados, pero en aquel momento, aún los religiosos que creen que van al cielo, pero que sus obras son impías, en aquel momento se le van a sacar todas sus evidencias y ahí va a quedar convencido
por el Espíritu Santo, por la palabra, por las evidencias de que realmente es culpable. Y en ese momento va a quedar convicto. La persona va a quedar convicta, dice, convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Cristo, contra Dios. Vieron que ahí nuevamente utiliza las dos palabras, impíos y pecadores. Entonces, una vez que sea convicta la persona, en el día del juicio, va a ser condenada. Va a haber una sentencia. Va a haber una sentencia. Si alguno de ustedes ha estado en un juicio, se dan cuenta que hay una sentencia que se dicta después que se hace la examinación. ¿Qué es lo que va a examinarse? ¿Quién va a examinar? Recuerden una cosa, que el Dios verdadero es un Dios omnisciente y es omnipresente. O sea que toda palabra ociosa que usted ha dicho en toda su vida, Dios la sabe. O sea que todo pensamiento que usted ha tenido, un mal pensamiento, nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe. O sea que todas las codicias y las avaricias y los pecados que están en lo secreto, todo aquello que usted ha hecho en lo secreto donde ni siquiera su mamá, su esposo, su esposa se dan cuenta, Dios está ahí y Dios lo sabe. Y como Dios es omnisciente, en aquel momento los va a sacar a la luz, pero ya no de forma secreto privada. Hoy, si usted se arrepiente hoy, lo hace de forma privada con Dios. No necesita hacerlo públicamente, ni tampoco ir donde un obispo, ni donde un pastor. Usted hágalo con Dios por Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Y nadie se da cuenta más que Dios y usted. Pero en aquel día va a ser avergonzado. Todos los pecados secretos van a ser expuestos a la luz delante de todas las personas. ¿Qué más? Los pensamientos, la hipocresía, todas las palabras, los secretos del corazón. ¿Qué es lo que va a salir ahí? Miren, el bautismo que usted ha hecho va a salir ahí y su mismo bautizo le va a decir, te bautizaste, pero sabías que andabas en tus pecados. Las veces que ha tomado la cena, no sé quién lo ha tomado, y cuando se toma la cena indignamente, la Biblia va a salir y te va a decir, tomaste la cena muchas veces de forma indigna. Y aquí está otro testigo en tu contra. La palabra que usted lee, esa palabra va a ser expuesta en aquel momento y le va a decir, aquí está, la palabra te habló muchas veces y esta va a ser tu testigo. ¿Y qué más? Los sermones, las predicaciones, las enseñanzas que se le ha dado, todos esos sermones van a ser sacados como evidencia en su contra. Y les va a decir, te llamaron al arrepentimiento, te llamaron en múltiples ocasiones para que te entregaras a Dios y nunca lo hiciste, lo pospusiste una y otra vez. ¿Por qué? Porque amaste más tu pecado, más que a Dios. Todas esas evidencias, queridas personas, van a ser sacadas a luz en aquel día. Pero finalizamos con esto. El fin miserable del pecador es la condenación eterna. Una vez que usted pase por el día del juicio, el veredicto, las evidencias lo van a dejar convicto y usted se va a quedar enmudecido. Usted va a querer refutar, usted va a querer justificarse, usted va a querer decir, el que peca y empata. Usted va a decir, yo hice muchas buenas obras. Usted va a decir, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, yo bautizaba las masas, yo predicaba tu evangelio, Señor. Yo fui teólogo, Señor. Yo sabía mucha Biblia, yo fui maestro, etcétera. De nada le va a servir, porque Dios pesa los corazones. Daniel 12:2 dice cuál va a ser ese fin para el impío y cuál también el destino para el justo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta es la resurrección del cuerpo. Unos para vida eterna. Gloria a Dios por eso. Bendito Dios porque hay una esperanza para todos nosotros. Pero otros, los impíos y los pecadores impenitentes, serán despertados o resucitados en el día del juicio. ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Ahí se utiliza la palabra perpetua. Mateo 25, 41 y el 46 dice: entonces, este es Jesucristo, el juez de toda la tierra, dirá también a los de la izquierda,
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 dice, e irán estos, los impíos y los pecadores, ¿a dónde? Al castigo temporal, al purgatorio, a la aniquilación, van a desaparecer. Dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Esta es la gran importancia de una predicación como esta, mis queridas personas. Aunque lo decimos muchas veces, pero aquí lo que está en juego es nuestra eternidad, es nuestro destino. Si usted lo cree, bendito sea Dios, ponga por obra lo que cree. Pero si usted no lo cree, es irrelevante para la realidad. El castigo eterno está esperando a las personas incrédulas, impías, a todos los que rechazan al Señor Jesucristo. El hecho que usted no crea estas verdades no quiere decir que van a dejar de existir. Son verdades y las verdades tienen un fundamento eterno, porque las dice un Dios eterno. El final miserable del impío, del pecador, es el infierno, y el infierno por siempre. Y el infierno es el lugar de los condenados. El infierno está preparado, dice la Escritura, para el diablo y para sus ángeles, no para nosotros los seres humanos. Porque Cristo Jesús vino al mundo a hacerse como nosotros los seres humanos, para rescatar al ser humano. Usted tiene puesto delante de usted el camino de la salvación eterna. Usted tiene expuesto un regalo que le va a llevar a la vida eterna. Pero usted puede rechazarlo. Hoy mismo usted puede rechazarlo. Pero usted también puede aceptarlo. Puede recibir este regalo, puede abrazar este regalo. Yo le invito a que abrace el Evangelio del Señor Jesucristo con todo su corazón. Hoy estamos como atalayas, atalayándole a su propia alma. ¿Qué beneficio hay para nosotros sino el amor de Cristo que Él ha derramado en nosotros? ¿Qué beneficio ganamos nosotros de las personas sino que nosotros queremos serle fiel a nuestro Señor y Maestro Jesucristo? Aquel que nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él y por eso amamos a las personas. Oro y plata nosotros no vamos a necesitar ni vamos a demandar de las personas. ¿Por qué razón? Nuestro Padre Celestial nos suple. Él ya nos ha dicho a nosotros que Él nos va a suplir. Sin embargo, no tenemos una intención o un interés adicional más que uno solo: que usted encuentre la salvación de su alma. Que usted en el día del juicio pueda estar seguro de que va para el cielo y no para el infierno. El infierno ya está preparado. El infierno no va a ser hecho en un futuro. El infierno ya está preparado en este momento. No es para usted, pero si usted va a seguir haciendo las obras de vuestro padre el diablo, ese padre para quien está preparado el infierno está allá y lo estará esperando. Los demonios le estarán esperando allá en el infierno. Esa será su compañía. En la alabanza decíamos que lo peor que hay en el infierno, además de las tinieblas, del sufrimiento, es la ausencia de Dios, de su misericordia, de su amor ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted ya no va a tener una oportunidad para arrepentirse, porque la Escritura es clara: muerto el impío, perece su esperanza. Si usted se lamenta el día de hoy, ¿de qué se lamenta? La Escritura es clara: laméntese el hombre de su pecado. Laméntese de su pecado, porque su pecado es lo que lo va a llevar a la verdadera miseria eterna. Y hoy usted tiene una oportunidad. Usted ha entendido la diferencia entre lo que es ser un justo y ser un impío.
No se engañe, Satanás es padre de mentira. Y muchos religiosos, he visto una figura que dicen que está en una iglesia y detrás de esa iglesia muchas personas van caminando, pero detrás de esa iglesia hay un precipicio. Y las personas que van caminando a ese templo, a esa iglesia, de repente vemos que están cayendo al precipicio. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas personas que pueden profesar ser cristianos en las iglesias, hoy en día se van a perder eternamente. Porque no se predica el evangelio de Cristo Jesús a como se debe de predicar. Porque no se les exhorta a las personas a arrepentirse de sus pecados para que dejen de vivir impíamente. Porque ahora se ha hecho un evangelio diluido. Se ha adulterado el evangelio. A las personas les gustan que le digan cosas suavecitas y sutiles. Les gustan que le apapachen el pecado. Les gusta que le digan, no te preocupes, todos vamos al cielo. Sin embargo, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que si usted no tiembla delante de la verdad, que es una miseria eterna para el impío y el pecador, usted tiene que entender que es una miseria eterna. Debería de temblar ante la palabra eterna. Eterno es para siempre. Eterno es para siempre. No hay purgatorio. El purgatorio se inventó ¿para qué? Para que las personas dieran dinero. Nosotros podemos inventar un purgatorio y decir, tranquilo, si vos venís a darme tu dinero, vendé tu casa y tu carro, dame el dinero, yo voy a rezar, yo voy a orar por la persona que está en el purgatorio y con eso va a salir para el cielo. Lea la historia, para eso se inventó el purgatorio, para eso se utilizaba en el catolicismo medieval, para pedirle dinero a las personas. Es historia, son hechos históricos, pero ¿usted qué va a hacer? Yo le ruego que usted considere su condición, sepa qué quiere decir un pecador, un impío que no se ha arrepentido. Y si usted continúa en esta miserable condición ahora, usted va a estar en una miserable condición en la eternidad. Pero hoy le quiero decir, querida persona, por favor, por las misericordias de Cristo, que usted medite en esta palabra. Esta palabra no la eche debajo de sus pies, no se las eche a la espalda. Son palabras de vida eterna. Pero sepan algo, hemos estado como un atalaya tratando de atalayarle acerca de su destino. Pero usted es el único responsable de su alma. Usted, señora, es la única responsable de su propia alma. Usted, señor, es el único responsable de su alma. Nadie más. Que el Señor Jesucristo les bendiga, porque realmente todos necesitamos de Jesucristo. Amén.